Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Queridos míos, ustedes acaban de escuchar la meditación y las palabras de la meditación y la sabiduría de Melija. Porque ella dijo que la meditación es una preparación de permitir para poder llegar a otro estado. Y ese otro estado, queridos míos, ese otro estado que la meditación facilita, es casi como que hay una barrera, una pared. Algunas veces ni siquiera es reconocida esta pared. Y fue hace unos pocos días, literalmente, en ese lugar que ustedes llaman Egipto, en un templo, cuando los participantes ni siquiera podían tocar las paredes, no podían sentarse, pero estuvieron ahí parados escuchando una canalización sobre la meditación. Y fue una canalización que siempre será polémica, porque la meditación en este planeta, en este momento, incluso para ustedes, es vista como algo que haces y que lo haces tan solo por meditar y que lo haces y luego vas a casa. Es casi como si decir yo voy a ir a prepararme y luego voy a regresar a casa, y alguien dirá, bueno, ¿para qué te estás preparando? Y la respuesta verdaderamente es no tengo ni idea, tan solo voy a ir a prepararme. Y eso es lo que hacen ustedes. Porque la meditación, queridos míos, la razón para la meditación, la razón de la meditación es aquietar tu mente, silenciarla y llegar a un punto, a un estado de permisión para que puedas atravesar ese muro de la creencia y salirte de ese paradigma, un paradigma que es tan tridimensional. Hay algunos que guían meditación especialmente para aquellos que están en el occidente, para ayudarles a ver cómo llegar a ese lugar y guiarlos a través de eso. Pero incluso ahí, frecuentemente lo único que se da es la preparación. La preparación es una preparación para el libre albedrío. Y el libre albedrío es esto. ¿Qué vas a hacer una vez que ya hayas silenciado tu mente? ¿Qué vas a hacer? Cuando hayas estado ahí sentado, quizás por horas. Los yogis alrededor del mundo aprenden cómo desacelerar el latido de su corazón de tal manera que cada célula de su cuerpo pueda estar lista. Y ahí están ahí listos, siempre listos. Algunos de ellos sin duda llegan a ese otro estado, pero ellos no pueden llevarte con ellos. Tú verás el nirvana, lo verás en sus caras, sabrás dónde están, pero ellos no pueden llevarte consigo. Solamente tú puedes hacerlo. Podemos hablar de ese muro de la creencia esta noche, pero en este momento quiero continuar con esto. Hay un proceso. Cuando yo le dije al grupo en Egipto, más tarde les hablé sobre esa canalización y la continué, les di información que también es algo que no le cae bien a mucha gente, que mi socio no es un meditador. Él se sienta en la silla y canaliza, pero él no es un meditador, él no se prepara. Él no se sienta ahí y no desacelera su corazón y no tiene ese lugar, no se sienta ni se sienta un poco más preparándose para algo. No. Porque el ingeniero que él es quería ir derecho a la meta. Y cuando él se sentó en la silla y yo llegué a él, ahí estaba el muro de la creencia y él lo atravesó. Y en eso, queridos míos, cuando él se sienta en la silla ahora, él siempre está listo y la preparación es mínima.
quizás 2 respiraciones, y llega ahí. Y ese allí es de lo que yo quiero hablar. El sistema permite que un ser humano cruce un umbral de la creencia, Y esa fue otra canalización en Egipto llamada inclusión. Y vamos a hablar de eso más tarde hoy. ¿Qué sucede cuando eres incluido? Y esa inclusión de la que estamos hablando es un umbral de creencia que te permite comprender completamente que eres parte de la fuente creadora. Realmente lo eres. Un muro de creencia, y es tal pared para algunos debido a lo que se les ha contado en la vida, a lo que se les ha dicho, es cognizar el pertenecer a Dios. Cuando cognizas algo, lo interiorizas en tu idioma, en tu lenguaje, eso significa que se vuelve parte de ti y ya no es una creencia abstracta a la que miras o que analizas o que estás mirando y haciendo un diagnóstico para ver si es correcta. Si yo te pregunto, ¿crees en la gravedad? Tú te reirías y dirías, ¿qué hay para creer en eso? Si no me cuido, me caeré. Eso es la gravedad. Y tú dices, bueno, por supuesto que creo en ella, porque es lo que es. Eso es cognizar la gravedad. ¿Puedes cognizar el hecho de que le perteneces al Creador? ¿Puedes cognizar el hecho de que eres conocido y tu alma es conocida, sin importar cuál doctrina o lo que alguna persona te haya dicho? La fuente creadora de este universo te creó a imagen del amor. Eres conocido por Dios. Y cada una de las vidas que hay aquí es única en sus retos y en sus propósitos de vida y en su libre albedrío. Y todas ellas los llevan a través de esa barrera o no. Hay algunos, tantos, que piensan, que creen que han cruzado la barrera, pero no lo han hecho, porque a ellos les parece que se sienten muy bien el estar ahí sentados meditando. Tú puedes estar ahí sentado meditando, sentir el amor de Dios, pueden rodar lágrimas por tus mejillas, puedes pasar horas ahí y al final dirás, qué bueno, estoy bendecida, voy a hacerlo de nuevo, pero ese muro de la creencia se mantiene ahí y te ruega que la atravieses. La meditación es estar preparado. Pero ¿de qué te sirve estar ahí sentado y prepararte y no hacer nada más? Y prepararte y no hacer nada más. Es bellísimo, es delicioso, me prepara. Pero hay otro paso en ese sistema. Bendecido, bendito es el ser humano que comprende que está tan conectado con el otro lado del velo y que hace la elección para encontrarlo, para llegar allá. La historia de mi socia y de Cryon es una historia sencilla. Siendo un ingeniero escéptico, se burlaba de toda la energía a su alrededor. Era extra tridimensional, extra difícil. Pero tenía un problema que no podía resolver. Cuando 2 psíquicos con 3 años de separación, con 3 años de diferencia, le dieron la misma información dándole mi nombre, Cryon, y él no podía resolver eso, que era lo que le querían decir esos psíquicos. No lo podía resolver tridimensionalmente. Una regla de cálculo no le sirvió para nada. Y entonces lo que él hizo es retar a Espíritu. Y le dijo, si esto es real, muéstrame. Derecho, ¿no es así? Derecho hacia adelante. Él no dijo, voy a meditar y a prepararme. No, él dijo, muéstramelo. Y se sentó en la silla. Y queridos míos, él había dado permiso. Él había cognizado el problema y había dicho,
Si estás ahí, muéstrame. Y yo lo hice, le mostré. Él nunca olvidará eso. Eso que definió su vida era la separación de lo desconocido a lo conocido. Era el comienzo de su viaje a cosas que no eran lógicas, que no eran tridimensionales, que hacían a algunos poner sus ojos en blanco, ir de blanco y negro al color. Ese es el paradigma y la descripción de la percepción. Y esa es la invitación. Queridos míos, tienen que saber esto. Si eres cuidado, si eres amado, nosotros respondemos. Cada uno de ustedes es significativamente e independientemente diferente. Algunos de ustedes llevan consigo energías de vidas pasadas, las traen a este mundo, y si algunos las vieran, no creerían aquello por lo que has pasado. Algunos de ustedes están viviendo esas energías ahora, y voy a contarles un poco más tarde hoy qué es lo que sucede cuando cruzas esa barrera de la creencia y qué es lo que puedes esperar. Ese es el mensaje del día de hoy, que hay más, siempre hay más. Y entre más tiempo pasa y entre más evolucionado es ese pensamiento potencial que tú traes a estas reuniones o ese pensamiento evolucionado que tiene el que escucha, entre más sea, más información te llegará de una forma intuitiva y recibirás ajás quizás en la mitad de la noche que te dirán, ahora lo comprendo, ahora lo entiendo. Y eso viene porque estás abierto a cosas que no esperas o que no sabes, abierto a eso que es el viaje, la jornada del héroe, el logro del heroísmo, cruzar esa barrera de la creencia para involucrarte en algo que no esperabas. La creación en sí misma responderá a tu llamado. Regresaré. Y así es.